bienvenidos a la tercera parte de este módulo. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con la manga. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El molde del trasero, que es el que realizamos con las holguras, y el molde del delantero, que es el que ya tenemos también con las holguras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos estos dos moldes para medir las sisas. ¿De qué manera? Vamos a medir de manera diagonal, ¿sí?, la sisa. Fíjense que yo acá tengo dos modelitos como si fuera el trasero y el delantero. De manera diagonal, desde el hombro hasta la sisa van a medir, ¿sí?, esta medida del delantero y esta medida del delantero y del trasero, ¿sí? Yo acá lo voy a mostrar en los moldes que tenemos. Fíjense, desde el hombro, como dije, hasta el final de la sisa, ¿sí? Yo acá tengo 19 del delantero y ahora vamos al trasero, que seguramente voy a tener 20, ¿sí? Y tengo 20 del trasero. Bien, ¿qué vamos a hacer con esas medidas? Las vamos a sumar. Tenemos la medida que dijimos del delantero, 19 centímetros, y la medida del trasero, ¿sí?, que tenemos 20. Bien, esa medida la sumamos y nos da 39. Bien, y le vamos a restar 3 centímetros. Nos va a dar un total le vamos a restar 3 centímetros y nos va a dar un total de 36. Esa medida es la que vamos a necesitar dividida a 2 para realizar el rectángulo. Recuerden que, como siempre en los moldes, empezamos con un rectángulo. Fíjense, entonces, toda esta cuenta que yo anoté acá, la mitad de 36 vamos a utilizar para realizar el rectángulo. Partimos con el papel doblado, ¿sí?, porque nos van a salir tanto la manga del delantero como del trasero. Entonces, esto va a ser, como dije, la suma de las sisas menos 3 centímetros. Ese resultado dividido 2. Entonces, yo tengo acá el rectángulo con el largo de la manga, el ancho de esa suma, y esto va a ser largo de manga. Bien, hasta ahí tenemos realizado el rectángulo. Ahora vamos a empezar a trabajar dentro de este rectángulo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a realizar un copete, ¿sí?, y vamos a entrar 1,5 y marco ahí un punto. Ahora, lo que me estaría faltando realizar sería la altura de copa. ¿Cómo va a estar dada la altura de copa? Yo acá ya la voy a marcar, como si ya tuviera la medida. ¿Sí? Ahí. Y va a estar dada esta medida, tomada desde arriba del rectángulo hacia abajo, con la medida de la sisa trasera, dividido 3, ¿sí? Voy a borrar acá un segundo. Dividido 3, ese resultado, por 2. Voy a ocupar 2/3 de la sisa trasera, ¿sí? Vamos a suponer que a mí en el ejemplo me dio 14. Entonces tomo desde arriba hacia abajo 14, ¿sí?, y marco la altura de copa. Ahora, vamos a unir los puntos. Yo entré 1,5 y desde ahí tiro una diagonal hasta la altura de copa que marqué. Bien, tenemos ahí realizado.
¿Y qué vamos a hacer ahora? Tenemos que dibujar dentro de esta diagonal la sisa del delantero, ¿sí? Y la sisa del trasero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sobre esta diagonal voy a dividir en 4 partes iguales. Voy a tomar el centímetro, si quiere ustedes lo pueden sacar con calculadora o si no con el centímetro, así como estoy haciendo yo. Doblamos a la mitad, marcamos un punto. Vuelvo a doblar a la mitad, marco el otro punto y marco ahí el siguiente punto. Entonces, tengo esta diagonal dividida en 4 partes iguales. Bien. Ahora nos faltaría dibujar la curvatura de esta sisa. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a trazar ahí la línea otra vez para que no nos quede borrosa. Vamos a subir. En el primer punto, en el punto A, vamos a hacer este que sea el punto B y este que sea el punto C, ¿sí? En el primer punto, desde la diagonal, voy a subir 1,5, ¿sí? Voy a pasar por el punto C y luego voy a bajar 1 hacia abajo desde la diagonal. Entonces, fíjense. Voy a unir esos puntos a mano alzada. Si no se animan al principio lo pueden hacer con regla y después cuando cortan con la tijera suavizan esas líneas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la segunda, que es la parte más cavadita, que vendría a ser la sisa del delantero. Desde la diagonal voy a subir 0,5. Desde el punto B voy a bajar 1 centímetro, ¿sí? Y desde el punto C voy a bajar 1,5. Voy a borrar ahí un poquito, así ustedes ven. Desde el punto C, que es la diagonal acá, voy a bajar 1,5, ¿sí? Y voy a unir la segunda parte, que es la sisa del delantero. Y nos quedaría ahí, ¿sí? Están las dos curvaturas, tanto la sisa trasera como de la delantera, que cuando cortemos vamos a tener estas dos partes. Lo que nos faltaría resolver sería el tema del puño, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar el contorno de muñeca más 6 de holgura, porque eso 6 de holgura para que pase bien el puño, ¿sí? Y no tenga problemas. Entonces, contorno de muñeca más 6 dividido 2. Siempre dividido 2 porque estamos trabajando con el papel doblado, ¿sí? Y luego con la sumatoria vamos a tener las dos mangas. Entonces, el contorno de puño, en mi caso va a ser de 11 centímetros. Y esto era contorno de muñeca más 6 centímetros dividido 2. Bien, lo que nos estaría faltando en esta parte de la manga sería el puño, ¿sí? Realizar el puño para esta camisa y la tirilla, que fíjense, tenemos el delantero y el trasero. En la parte del trasero, a la mitad del puño, vamos a marcar un tajo de 10 centímetros, ¿sí? Entonces ahora vamos a realizar la moldería justamente para este tajo, para hacerlo como una vista y para realizar el puño que nos estaría faltando de la manga. Recuerden que yo en el puño tenía 11 centímetros, o sea en total 22 centímetros. El puño se va a realizar con 2 centímetros menos. Es un rectángulo que va a tener 20 centímetros y 10 de alto, ¿sí? Estos 10 de alto van a ser a gusto, porque en realidad el puño va doble, que me quedaría final de 5 centímetros, ¿sí? Si ustedes quisieran un puño más angosto o más ancho, el ancho del puño se va a variar, depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Y luego nos faltaría, este va a ser el puño, entonces dijimos de alto
va a tener 10 centímetros, ¿sí? Y el ancho va a ser, recuerden, la medida de mi puño menos 2 centímetros. Menos 2 centímetros, ¿sí? ¿Por qué menos 2 centímetros? Porque eso me va a permitir que el puño propiamente dicho de la manga, ¿sí?, nos dé 2 centímetros de margen para hacer unos pequeños frunces o pellizcos. Y luego nos quedaría hacer la tirilla para el tajo que mostré en la manga en la parte trasera, que va a tener 22 de largo, ¿sí?, o 20, los 22 ya serían con los márgenes de costura, y de ancho 4 centímetros. Esto va a tener 4 centímetros y esto dijimos 22 centímetros. Bien, una vez terminado esto, sí, ya estamos en condiciones de pasar a la cuarta parte de este módulo, que es donde vamos a ver el cuello camisero en una sola pieza, ¿sí? Entonces hasta acá llegamos con la manga, el puño y la tirilla.